Bien, hermanos, ¿cómo están todos? Espero que se sientan bien, que quieran continuar, ¿verdad? Sí, seguimos adelante. Qué bueno. ¿Saben? Les cuento algo. Pues me encontré con varios profetas por acá. Estaba Jeremías, Miqueas y alguno más, Joel. Y dije, ¿cuándo lo voy a encontrar a Moisés también? ¿No? Y como soy Eliseo, entonces dije, estoy bien. Me siento muy bien en Pereira. Hermanos, quiero comunicarles también que hay unos cuantos ejemplares de algunos libritos. Miren, este muy pequeño son pautas bíblicas para elegir tu pareja. Bueno, ustedes ya han elegido su pareja, pero pueden aconsejar a jóvenes cómo hacerlo. A la luz de la palabra, por supuesto. Aquí hay 3 volúmenes diferentes de sermones, o sea, bosquejos de estudios, tanto de edificación como evangelísticos también. Y otro más, Mi compromiso con Cristo, que abarca 5 temas especiales de vida cristiana: mi compromiso con Dios, con la familia, con la iglesia, en la relación interpersonal, y también con mi compromiso hacia el mundo. ¿Cuál es mi compromiso con Dios hacia el mundo? ¿Qué le debemos al mundo, hermanos? Darle la verdad que la tenemos nosotros. Continuaremos con la segunda parte de nuestro estudio. Tiene que ver con la interpretación. Ahora, hermanos, la interpretación se divide en 2. La general y la especial. Fíjense, la diferencia es muy simple entre la general y la especial. ¿Qué es la interpretación general? La interpretación general atiende, digamos así, el lenguaje corriente de la Biblia, el lenguaje normal de la Biblia. Gran parte de las escrituras, pues, utiliza lenguaje corriente, donde cualquier persona puede entender. Pero también hay lenguaje especial. Fíjense, nosotros en nuestras conversaciones utilizamos lenguaje corriente, normal, como en este momento estoy diciendo, pero también utilizamos lenguaje especial. Lenguaje especial. Ambos lenguajes encontramos en todo escrito, en cualquier escritura, pero también en la Biblia. También en la Biblia. Ahora, el lenguaje corriente normal requiere algunas reglas de interpretación. Las especiales, el lenguaje especial también. Y ustedes, yo sé que se están preguntando, ¿y cuál es el lenguaje especial? Por ejemplo, las figuras literarias. ¿Qué es la paradoja, el símil, la metáfora, ¿no? La metonimia, las alegorías, las parábolas también son ocupan un lenguaje especial. Están los tipos, la tipología, está la profecía, también utiliza lenguaje especial. Los modismos hebraicos, como los hebreos tienen su propia manera de decir ciertas cosas, modismos, como nosotros. Ustedes tienen ciertos modismos que no tenemos tal vez en Bolivia, pero hay que entender, porque ese es un lenguaje especial. Requiere también atención especial para su interpretación. Entonces, dividimos la interpretación en general y especial. Muy simple, ¿no? La división. ¿Qué es lo que atiende la interpretación general? El lenguaje corriente, normal de las escrituras. Y la interpretación especial, el lenguaje también especial que encontramos en la Biblia. Así que vamos ahora en esta sesión a hablar de la interpretación general, primeramente. El principio fundamental la llamo la regla madre, la regla mamá. ¿Y qué dice el principio fundamental? Dice, la Biblia es la mejor intérprete de la misma Biblia. O
Tal vez algunos prefieran así. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesita ayuda de nadie. Así que no necesitamos poner al lado de la Biblia, en el mismo nivel que la Biblia, por ejemplo, el libro del Mormón, o Despertar, o Atalaya, o tal vez ¿cómo es? Esto de los siglos. Hermanos, ningún libro se puede poner al mismo nivel que la Biblia. Yo también soy escritor de libros, tengo varios distintos títulos, ¿no? De libros. Pero esos son escritos humanos, aún tienen que ver con la Biblia, con las Escrituras, pero jamás se puede poner en el mismo nivel. ¿Por qué? Esta palabra, la palabra de Dios, es inspirada. ¿Saben lo que significa inspirada? En 2 Timoteo 3:16 dice respirar. Respirada. Es el aliento de Dios, es que Dios sopló. No se puede comparar y decir, este libro también es inspirado. Es el mejor trabajo que un ser humano puede hacer para no errar, para no equivocarse, pero puede ser que tenga deficiencias, defectos, pero la palabra de Dios, no. Pueden haber aparentes contradicciones, aparentes. ¿Dónde está el problema? No en la Biblia, sino en mí, en el intérprete. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, pongamos atención en estas cosas. El principio fundamental dice que la Biblia es la mejor intérprete de la misma Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Si tengo problemas con una porción bíblica, ¿quién me ayuda? La misma Biblia. Es la misma Biblia que me enseña, me aclara, me ayuda a interpretar un pasaje, una porción en la que tengo dificultades de entender. Entonces, este principio fundamental nos ayuda a ser consecuentes. Si la Biblia es inspirada, no le falta nada, entonces se tiene que explicar a sí misma. Y si somos consecuentes, por supuesto vamos a estudiar la misma Biblia a la luz de toda la Biblia, cualquier porción a la luz de toda la Biblia. Esto prueba que la Biblia se explica por sí misma. Además, el significado de que la Biblia es de interpretación privada. Algunos dicen, pero un momentito. No, la Biblia no se puede interpretar así por así. No, Señor. La Biblia, no se puede interpretar privadamente. En 2 de Pedro, capítulo 1, 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Algunos, aquellos que prohíben interpretar la Biblia por nosotros mismos, utilizan esta porción. Dice, fíjate, no tienes que interpretar tú. ¿Y quién tiene que interpretar? La iglesia. Vaya, o sea que yo no puedo entender la Biblia al leer. ¿Quién me va a enseñar? La iglesia. ¿Será ese el propósito de Dios? Entonces hubiera estado dirigida la Biblia solo a la iglesia. Pero la palabra de Dios es para todos, para que todo el mundo entienda el mensaje de Dios. Porque cada uno es responsable de su alma, de su vida, de su conducta, de sus acciones delante de Dios. Entonces, ¿qué significa que la palabra de Dios no es de interpretación privada? No se refiere a que cada uno no podamos interpretar. No, se refiere a lo siguiente. No se puede interpretar una porción de la Biblia fuera del contexto de la misma Biblia. No podemos arrancar una página, ¿no?, y entenderla, tratar de entenderla sin la luz que nos da toda la Biblia. Entonces, ninguna porción de las Escrituras es de interpretación independiente, separada de la Biblia. ¿Se comprende, hermanos? Bueno, vamos adelante entonces.
Requisitos para el uso del principio fundamental. El principio fundamental dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Muy bien. ¿Cuál es el primer requisito para interpretar la Biblia? Pues tengo que conocer la Biblia. De otra manera, ¿cómo voy a interpretar? Esto me lleva, por supuesto, a que si voy a interpretar cada porción a la luz de todo el contexto bíblico, entonces necesito conocer toda la Biblia. ¿Cómo llego a conocer toda la Biblia? Tenía un mecánico, ¿ya? Un hombre que trabaja con la mecánica. Un día de esos, al saber que yo era evangélico, me dice, ¿sabe que estoy necesitando un Nuevo Testamento, una Biblia? Qué bueno, ¿tienes interés de leer? No, dice, es que me dijeron que si la pongo debajo de mi almohada, me va a ayudar mucho porque tengo muchos sueños malos. Yo le dije, ¿sabes? No te va a hacer mucho bien poner debajo de tu almohada, tienes que leerla. Tienes que leer la palabra. ¿Cómo voy a conocer todo el contexto de la Biblia? No es poniéndose la Biblia como almohada, hermanos. Es leyéndola día tras día, página tras página, línea tras línea, ¿no? Una y otra y otra y otra vez. Saben, yo tengo un ejemplo tremendo que me desafía a leer siempre mi Biblia. El que fue nuestro hermano Jorge Müller, como le decimos, ¿no? Él leyó 200 veces la Biblia. Yo procuro leer cada año una vez, ¿no? Como terminando cerca de mi cumpleaños, ya debo estar tratando de terminar una vez más la lectura de la Biblia. Pero digo, si voy a este paso, ya supongamos que he leído más de 30 veces, para llegar a 200, ¿cuántos años más necesito vivir? Ahí está el desafío, hermano. Algunos no han leído todavía ni una sola vez la Biblia. ¿Cómo vamos a interpretar si no la conocemos? Así que, hermanos, a leer. Tenemos que leer. Una cosa es el leer así, de corrido. Leer, como cualquier literatura. ¿Por qué? Porque así nos vamos familiarizando con el contenido. Otra cosa es estudiar, interpretar, ¿no es cierto? Pero aquí, en el primer paso, es conocer, familiarizarnos con cada testamento, Antiguo, Nuevo Testamento, con los... ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? Bueno, hay variación, quizás hay diferentes Biblias, ¿no? Ahí está, 39 y 27 en el Nuevo Testamento. Cada libro, es bueno conocer qué contiene cada libro. Así en general, en pocas palabras. Génesis. Pues la misma palabra, el mismo título del libro nos dice. Génesis significa comienzo. Ahí empieza todo. El planeta, Tierra, todos los sistemas planetarios, solares, ¿qué más? Aire, luz, las plantas, los animales, el ser humano, la familia y después también los problemas. Ahí comienza todo, Génesis. Y si pudiéramos entender el mensaje así, básico de cada uno de los libros, es un buen ejercicio, hermanos. Continuemos. Entonces, para interpretar cada porción a la luz de la Biblia, tenemos que primero conocer la misma Biblia. Cuidar que no haya contradicción con ninguna parte de la Biblia. No debe contradecir ninguna parte con lo demás de la Biblia cuando interpretamos. Los resultados positivos de aplicar este principio fundamental es que reconocemos la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué tiene más autoridad? ¿La iglesia o la palabra? La palabra de Dios por encima de la iglesia, del maestro, del predicador, del pastor, del anciano. Sí, la palabra de Dios. ¿Saben qué dijo Martín Lutero? Cuando le dijeron, mira Martín,
Si tú no te retractas de los escritos que has hecho, ¿no? Y de todo eso, vas a ser excomulgado. ¿Qué dijo Lutero? No me retracto ni me retractaré porque mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Ojalá que nosotros tengamos la misma posición de Lutero. Mi mente está cautiva a la palabra. Está, tomada por la palabra de Dios. Y no voy a pensar y no voy a hacer otra cosa que no me diga la palabra de Dios. Les voy a mostrar dos cuadritos. Quiero que pongan atención. Miren lo que dice este primer recuadro. La interpretación de las Escrituras, dice, es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio o enseñanza de la Iglesia. Y ustedes leen lo que sigue, ¿no? Bueno, ¿quién dijo eso? Un personaje, por supuesto, reconocido mundialmente, ¿no? ¿Qué dijo? La interpretación de las Escrituras es válida o solamente tiene valor cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Vaya, o sea que la palabra está por debajo ¿de qué? De la Iglesia. ¿Es verdad? Bueno, vamos a ver qué dice este otro personaje. La Iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la Iglesia debe enseñar. ¿Está en lo cierto? Ya, es un predicador de los siglos pasados, Carlos Spurgeon. Vale la pena mirarlo, hermanos, otra vez. ¿Ya? El uno dice que pues la interpretación es buena, siempre que concuerde con lo que la Iglesia dice. El otro, Charles Spurgeon, dice, no señor, la Iglesia no determina lo que dice la Biblia. No, es la Biblia lo que determina qué es lo que debe enseñar la Iglesia. Espero que cada una de nuestras iglesias estén enseñando lo que la Biblia dice. No lo que dice su constitución o su reglamento de la iglesia o de la denominación. Porque todo eso es de facción humana. Solo la palabra de Dios es inspirada y tiene autoridad. Entonces, fíjense, el principio fundamental nos lleva a esto, ¿no? A reconocer que la palabra de Dios tiene autoridad sobre la misma iglesia y sobre todo pensamiento humano. Continuemos. Entonces reconocemos que la palabra de Dios es también infalible y suficiente. No tiene fallas y es totalmente suficiente. No le falta nada. No le falta nada. No podemos decir, Dios se olvidó algo. Entonces yo le voy a añadir. Y tendríamos que abrir cuarta de Juan, tal vez Apocalipsis capítulo 23, adelante, ¿no? No podemos añadir ni quitar nada de las Escrituras, ¿verdad? No podemos. No nos autoriza Dios. Así permitimos a Dios hablar por sí mismo. Hermanos, en la iglesia, ¿quién tiene que hablar? Es Dios. No importa el medio, el mensajero, ¿no? Puede ser alguien totalmente humilde, modesto, sencillo, pero es Dios quien habla a través de la persona. Y esto es lo que vale en la iglesia. Entonces, este principio fundamental a la que le llamo la regla madre, de esta nacen 5 reglas. Así como tenemos 5, si alguien tiene uno más, pues no hay otra regla, ¿no? Entonces, use solo los 5 dedos. La primera regla, ¿qué dice? Dice que las palabras deben ser interpretadas o entendidas en su sentido natural, usual y ordinario. Esto es, ¿qué está poniendo atención esta regla? En las palabras.
Si nosotros al leer una porción de la Biblia tenemos dificultades con una palabra, a veces una palabra, estamos en la página 39, ¿no? A veces no podemos continuar el estudio porque nos quedamos impedidos, dificultados por una palabra que no la entendemos. ¿Cómo vamos a interpretar? Y es como una, ¿qué podemos decir? Un impedimento, una barrera, y no podemos seguir adelante. Esta regla nos dice que debemos entender la palabra en su sentido usual, corriente, ordinario. Entonces, ya hemos visto el ejemplo de la palabra abrazar con S y abrazar con Z. Muy simple, solo hay que tener cuidado de la palabra. Si alguien estaba en problemas, dice, pero ¿cómo Dios nos va a abrazar? No, y dice que, pero no va a quedar, sino como estopa, no, como va a arder todo. Pero ¿cómo puede abrazarnos? No, tal vez alguien se haga dificultad, porque no está entendiendo, no está viendo correctamente la palabra. Esa palabra está escrita con S. Entonces, ¿qué hacer? Puede acudir al diccionario de la lengua española. Y ahí busque la palabra abrazar con S. Ahora sí dice que significa poner sobre la brasa o algo así. Eso me aclara. No está hablando de abrazar como la mamá al hijo o el padre al hijo. No. No se trata de brazos, sino de brasa. ¿Ya? ¿Se aclara o no? ¿Yendo a qué? A un diccionario de la lengua española. Buscamos otra palabra. En Juan capítulo 4, verso 20, se trata de la conversación que tiene el Señor Jesús con la mujer samaritana. ¿Recuerdan ustedes? La mujer tiene una curiosidad. Dice, Señor, le dice, dime, ¿dónde es mejor o preciso adorar? ¿En este monte? ¿En el monte Gerizim, donde mis padres siempre han adorado, dice? ¿O, como ustedes dicen ahí, en el otro monte? ¿En cuál monte debe realizarse la verdadera adoración? ¿Qué le dice el Señor? Ni en este monte, ni en aquel otro monte. No se trata del lugar físico, sino de la condición espiritual. ¿O no? ¿Y cuál es la verdadera adoración? No es el que se hace en este o en aquel monte, sino el que se hace en espíritu y en verdad. Ahora, el problema puede ser la palabra monte. ¿Qué significa para nosotros la palabra monte? Para algunos monte es una selva, pero ¿qué significa aquí monte? Está hablando de una cumbre, ¿cómo le llaman ustedes? Una montaña, ¿no? O un cerro, está mejor, ¿no? A veces nosotros allá en Bolivia entendemos una montaña ya, una cosa inmensa, ¿no? Que no se puede subir allá. Pero un cerro ya es algo más pequeño. ¿Ven? En cada lugar tiene su sentido las palabras. Entonces, para interpretar correctamente tenemos que entender bien el significado de una palabra. Una palabra. Vamos a otro ejemplo. En Lucas 14, 27, el Señor Jesús dice estas palabras. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta palabra cruz, ¿la voy a entender en su sentido usual, corriente, ordinario? Si tuviéramos que entender en ese sentido, fíjense que tendría que haber un parqueo para cada cruz de los creyentes que asistan al culto. ¿O no? Si interpretamos literalmente, o algunos dirán, no, yo no voy a cargar mi cruz, me pongo aquí por las orejas, ¿no? Otro dirá en el cuello. ¿Cómo entendemos la palabra cruz en este caso? Ya no es de manera corriente, ordinaria. Entonces ya tiene un significado especial. ¿Por qué? Porque esta es una figura que el Señor Jesucristo utiliza. Es una figura del lenguaje. Entonces, vamos al significado. ¿Qué es la cruz? ¿Para qué servía la cruz en la época del Señor Jesús? No era para colocar encima del techo de la casa.
era un instrumento de tortura y muerte. Entonces lo que significa, lo que representa esta palabra es muerte. Es muerte. Y lo que el Señor Jesús entonces está queriendo decirnos es que el que no lleva su cruz, es decir, el que no se niega a sí mismo, el que no muere para sí mismo y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque el discípulo tiene que negarse a sí y aceptar la voluntad del Maestro, la voluntad del Señor para su vida. ¿Ven? Entonces tenemos que poner atención en las palabras. Puede ser que una palabra no se tenga que interpretar en su sentido usual. ¿Y cómo sabemos si no lo vamos a entender en su sentido usual, ordinario? Cuando salta a la vista de que es algo inadecuado. Por ejemplo, en este caso de la cruz, si me dice, tiene que llevar su cruz, vaya, aquí no especifica el tamaño de la cruz, ni el material de la cruz, y todos esos detalles. Entonces, imagínense, sería incómodo ir cargando la cruz a todo lado. Si tengo que ir a trabajar, ¿se dan cuenta? Entonces, no tiene que ver, no se puede entender en su sentido ordinario. No, tiene que tener otro sentido. Y ahí es donde tenemos que buscar y luego la interpretación especial nos ha de ayudar. ¿Ya? Continuamos. Otro ejemplo. Cuando dice el Señor Jesús en Mateo 5:13, vosotros sois la sal del mundo. ¿Cómo entendemos esto? La sal. ¿Cómo podemos ser sal? ¿Podemos entenderlo en su sentido corriente, usual? Algunos son salados, dice, pero ¿cómo es esto? Hermanos, ¿no somos sal? Es cierto, consumimos sal, ¿no? Algunos más, otros menos. Consumir más parece que hace daño a la salud, entonces tenemos que regular. Bueno, cuando el Señor Jesús está diciendo, vosotros sois la sal, está usando una figura que se llama metáfora. Metáfora. ¿Ya? Está comparándonos a la sal. ¿Para qué sirve la sal? Para sazonar la comida, para preservar de putrefacción, por ejemplo, la carne. Y tiene varios usos. Entonces, eso es lo que significa el creyente para el mundo. Tiene que servir como sal para preservar. Un creyente, por ejemplo, dentro de una oficina o una empresa, si tiene un buen testimonio, bueno, todos lo miran, ¿no? Y le sirve de sal. Si están hablando cosas perversas, entra un creyente respetado, reconocido por las demás personas, ¿qué hacen? Cambia la charla, ¿no? Sí, la conversación. Entonces, sirve de sal. Bueno, continuando. La casa. ¿Saben que en el primer libro de Crónicas encontramos el uso de la palabra casa en su sentido ordinario, corriente, pero también en un sentido especial? A ver, para abreviar el asunto, ¿qué dice ahí? Primer libro de Crónicas. Hermanos, ustedes son maestros, predicadores, pastores, ancianos. ¿Saben que les voy a dar un consejito extra? No digan primera Crónicas, ni segunda Crónica, ni primera Samuel, ni segunda, ni primera Reyes, ni segunda Reyes. ¿Por qué? Porque no son cartas, no son epístolas. ¿Qué son? Libros. Entonces tenemos que decir primer libro de Crónicas. ¿De acuerdo? Ya, nada más, no voy a subrayar mucho. En el primer libro de Crónicas, capítulo 17, David está ansioso. David amaba a Dios. Y le dice a Natán, le dice, ¿sabes, Natán? Yo tengo unos planes. ¿Qué quieres, David? Quiero construirle una casa a Dios. ¿En qué sentido está usando esta palabra casa? ¿Es corriente? Está pensando David construirle un templo, una casa para Dios. Entonces, Natán el profeta le dice a Dios, ¿sabe? Dios, David quiere construirle una casa.
un templo para su habitación. ¿Qué le dice Dios? Mira, le dice Natán, yo no puedo vivir en una casa. Porque ¿qué casa alcanzaría para tenerlo a Dios, encerrarlo a Dios? Él está por encima de todo el universo, el vasto universo. Entonces le dice, mira, dile a David lo siguiente. ¿Qué le voy a decir? Dile, yo te voy a construir casa. Es la misma palabra, ¿o no? 4 letras. C-A-S-A, casa. La misma palabra. ¿Pero tienen el mismo sentido ambas palabras? Lo que David quiere hacer es una casa física. Lo que Dios le quiere hacer a David no es una casa en ese sentido de paredes y techo. ¿Qué es? Entonces vamos a mirar la porción bíblica, primer libro de Crónicas, capítulo 17, ¿no? 17. En el verso 1, aconteció que morando David en su casa, por si ya tenía su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Natán le dice, haz lo que quieras. En el 3, aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová. Tú no me edificarás casa en que habite. 5. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por doquiera que anduve en todo Israel, hablé una palabra a algún